gracias, buenos días. Bueno, una alegría estar acá, sobre todo que hayan organizado un espacio para conversar sobre los seminarios, ¿no? Yo participé mucho tiempo en la red IPCIT, que es la red de ingreso y permanencia a carreras científico-tecnológicas. Es una red que organiza congresos los años pares. Y siempre el tema del ingreso fue un tema interesante para pensar y para ver en qué contextos institucionales se daban el tema de los ingresos, ¿sí? Vamos a tratar de transitar y de entender cómo son los formatos de los ingresos. A mí lo que más me interesa es ver cómo los ingresos, cómo estos espacios dialogan, si es que dialogan con las carreras, o si son espacios que se ponen para hacer algo y que no pase nada con la carrera, que es lo que pasa a veces, ¿no? Cuando uno recorre y lee, es un ejercicio interesante, ¿no? Lean las publicaciones que se hacen de estos congresos, del IPCIT, que es ingreso y permanencia, de lo que es el EMSI, que es matemática para ingeniería, o incluso del CAEDI, y van a observar que gran parte de los trabajos del ingreso y gran parte de los sistemas de tutorías académicas están construidos de alguna forma para no avanzar sobre las materias de la carrera, ¿sí? Son como un sostén alrededor, siempre, ¿no? El título, que tiene que ver con la perspectiva de las competencias, vamos a ver qué es lo que pasó con el tema de las competencias de ingreso, cómo fueron evaluadas, cómo fueron enunciadas y el sentido. Yo, a pesar de que voy a propiciar uso de tecnologías y todo, yo sigo usando machetes escritos a mano. En realidad no son para lo que tengo que decir, sino para lo que no me tengo que olvidar de decir, sobre todo. Y en realidad pienso que lo que estamos tratando de hacer de alguna forma, y cuando escuchaba las tres exposiciones se afirma de alguna manera, es esta cuestión de la perspectiva de las competencias en los sistemas de ingresos, es poder explicar y remediar algunas experiencias de fracaso académico en las carreras de ingeniería, ¿sí? Si uno ve las propuestas, siempre hay como un recelo de que venimos haciendo cosas y las venimos cambiando todo el tiempo para tratar de encontrar la ecuación que nos dé el resultado, ¿no? Pero en realidad lo que venimos a hacer y con lo que venimos a trabajar fuertemente es en pensar cómo minimizar las experiencias de fracaso académico de los estudiantes cuando ingresan a estudiar las carreras de ingeniería. Para eso pensemos un poco y pongamos un poco el contexto de qué es lo que quiénes somos, qué estamos haciendo y de qué se tratan estos espacios de ingreso. Por lo que puedo ver, quienes estamos acá, hay docentes de los ingresos, hay personal de gestión de los ingresos y de gestión académica de las instituciones, ¿sí? ¿Hay estudiantes? ¿Hay estudiantes también, eso está bueno. Eso está bueno porque esa es la experiencia que también hay que rescatar y hay que escuchar. ¿Y por qué estamos acá, de alguna forma? Esto es importante, sobre todo uno que se dedica a la matemática. Todas las cosas que son ciertas no nos juntamos, ¿no? No hacemos no vamos a hacer nunca un encuentro para ver cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo, porque tenemos la certeza y lo sabemos, ¿no? Pero acá el tema es que no tenemos certezas, ¿sí? Y el tema importante es poder sostenernos, ¿sí? Y no avergonzarnos de no tener esas certezas, ¿sí? Eso es lo central, porque es la manera de poder construir. Ahora, esta carencia de certezas, por un lado, si lo sumamos a la abundancia de demandas que uno tiene cuando está trabajando en el ingreso, lo que genera, de alguna manera, es una situación y un contexto, podemos decir, que es un contexto de permanentes tensiones. Digo tensiones, no hablo de tensiones
en los términos en los que hoy se habla de tensión en la política, ¿no? Son tensiones para poder entender que uno tiene que estar sosteniéndose en distintas, con distintas fuerzas que nos van llevando para un lado y para el otro, ¿no? Acá estamos nosotros trabajando y digo, nosotros empecemos a pensar tensiones, ¿no? La primera, la central, entre aprender y aprobar, ¿sí? Y ahí vamos con la pregunta. El que aprendió, ¿realmente aprueba? ¿Los instrumentos de evaluación que usamos garantizan que el que aprendió aprueba? ¿Sí? La inversa, el que aprueba, ¿realmente aprendió o sabe hacer las evaluaciones que sabe que le vamos a tomar? ¿Sí? ¿Cómo construimos esta relación entre el aprender y el aprobar? Yo cuando era secretario académico, había en una materia una cosa medio tensionada que estaban siendo muy creativos con algunos ejercicios de los exámenes, demasiado creativos. Y entonces digo, che, ¿por qué no charlamos de esto? Y lo primero que me dijeron fue, ¿vos qué querés, que aprendan o que aprueben? ¿No? Porque pareciera que la tensión de uno es, tenemos que subir el número de aprobados, ¿no? De hecho, también en la gestión, una de las demandas que nosotros tenemos desde el sistema es cuántos aprueban, cuántos desertan, ¿sí? Esto es un número que hay como un reclamo. Pero aquí son las tensiones. Digo, voy a aclarar que las flechas que están de un lado no son las buenas y las que están del otro son las malas. Digo, no las puse aleatoriamente, el color no indica nada, ¿sí? Pero bueno, seguimos. Trayectorias previas y niveles de logro. Tenemos diseños curriculares, se escriben los diseños curriculares, escribimos, ¿sí? Los que saben de química, los que saben de análisis, escriben los niveles de logro que debería tener un estudiante al finalizar un curso, me voy a hacer cargo, de probabilidad y estadística, digamos, ¿no? Ahora, esos niveles de logro, puestos en una materia de primer año, ¿están en relación con las trayectorias previas del estudiante o son los niveles disciplinares que uno supone que tiene que poder tener para poder seguir una carrera de ingeniería? ¿Sí? Ahí hay otra tensión, que es una tensión fuerte, porque si escribimos en abstracto, después tenemos que poner el cuerpo para que se cumplan, ¿sí? Y esas son tensiones muy fuertes. El estudiante ideal y el estudiante real. Esto, algo interesante. Yo estuve en la comisión que hizo los diseños curriculares nuevos en mi universidad. Casi no se habla de los estudiantes en los diseños curriculares, no se los caracteriza. Es un tema que pareciera que todavía no tenemos muy claro, ¿sí? ¿Quién es ese estudiante? ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus valores? ¿Sí? Eso también. Y hay como una idea, ¿sí? De, bueno, no, porque los estudiantes tal cosa, pero ¿cuál es el estudiante real y cuál es el que tenemos en la cabeza de alguna forma, ¿no? También está la otra pregunta, en lo inicial, si en realidad estos sistemas que construimos de ingreso no son para transformar ese estudiante real en un estudiante idealizado institucionalmente, ¿no? Bueno, la ciencia que aprendimos y la ciencia real. Después voy a avanzar un poco más con esto, ¿no? Pero yo no tengo problema en decirle edad, tengo 63 años. Yo fui formado en una matemática en la que tenía que, si quería ser ingeniero y construir un edificio, hacía las cuentas a mano, ¿no? Esa era la ciencia que aprendí, una ciencia que había que hacer a mano. Una ciencia donde no había simuladores, ¿sí? Una ciencia donde había un montón de cuestiones que ya no se hace más, ¿sí? Las actividades reservadas del ingeniero siguen siendo las mismas. La interpretación de esa actividad reservada hoy es otra, ¿no? ¿Qué es calcular hoy? ¿Qué es calcular un edificio hoy? ¿Sí? No es lo mismo que la ciencia que aprendimos. ¿Sí? Yo pude tener, cuando estaba haciendo el profesorado de matemática, una calculadora programable y tuve una profesora que era inteligente y que nos preguntaba cómo programábamos, nos estuvo jugando todo el año con la programación,
Y cuando terminó el año dijo, el final es teórico, porque ustedes con esta calculadora hacen de todo. Pero está bien, porque pudimos aprender a usarla, pero recién ahí podíamos encontrar una raíz de una función sin tener que estar haciendo todo el tiempo usando los métodos del cálculo numérico, ¿no? Bien. Pero por otro lado, también con esto de la ciencia que aprendimos, hay cosas que ya no tenemos, que ya no son más útiles. Pero hay un montón de cosas que sí son útiles y que no enseñamos porque hay lugares que están ocupados con cosas que ya no tendríamos que estar haciendo. Eso también es central y eso es importante. Bueno, el mundo en el que fuimos jóvenes y hoy, ¿sí? Ya nadie se anima a decirlo, pero lo piensa. Cuando yo tenía tu edad y todos los puntos suspensivos que vienen atrás, ¿no? Pero el mundo es completamente distinto. Es un mundo completamente distinto. Y el sistema sigue sosteniendo, el sistema de educación sigue sosteniendo la construcción de ciertas habilidades que son para el mundo ni siquiera el que fuimos jóvenes, el mundo en el que otros fueron jóvenes, ¿sí? El mundo en el que uno no tenía un mapa en la casa y no podía ver, y entonces se tenía que aprender todos los ríos de memoria porque no iba a poder ir a ver un mapa, ¿sí? El mundo donde las cosas estaban lejos y la información no era accesible. Y por otro lado, las culturas de estos tiempos, ¿no? Al respecto de este mundo en el que fuimos jóvenes y hoy, a mí me volvió a la cabeza, yo cuando era estudiante tuve que recorrer cuando estudiaba psicología educativa, la persona que tenía nos hizo leer una antropóloga de los 70, que fue la última antropóloga que visitó, encontró lo que en ese momento fue la última civilización virgen y la exploró, que era Margaret Mead. Y ella, en un libro donde transita como la posguerra, ella genera un concepto que es como muy interesante, que ella habla de la inmigración en el tiempo. Ella dice, en la posguerra, cuando había que migrar, los más jóvenes se adaptaban más al nuevo país donde estaban viviendo y llevaban a los padres y a las madres a esa nueva cultura. Y esto cambia el paradigma de el padre, el adulto, es el que sabe y conoce el mundo y se lo presenta al joven, ¿sí? Y entonces ella habla de una inmigración en el tiempo. Y yo pensaba en este mundo de hoy, a veces hay ciertas cosas cuando uno discute con gente más joven que uno tiene que parar, porque yo paro y digo, está mirando un futuro que yo no estoy entendiendo y por esto me está contestando de esta manera, ¿no? ¿Cuál es la mirada del futuro que tenemos? ¿Cuál es la mirada que tiene la juventud del futuro? ¿Cuál es la comprensión del hoy que tenemos? ¿Sí? Hay una cosa que es cierta y es que nosotros somos, en nuestra grama, los presentes seguros, adultos formados que tenemos categorías de análisis, ¿sí? Que seguramente los estudiantes no tienen, los jóvenes no tienen esas categorías de análisis, pero esas categorías de análisis que tenemos no nos dan mayor comprensión de lo que está pasando y del hoy, sino que nos permiten explicarlo teóricamente, nada más, posiblemente. Pero estas son cuestiones como que también tenemos que empezar a pensar, a veces cuando se dan algunos diálogos, cuando uno quiere que un estudiante haga algo y se niega a hacerlo, no se revela, pero no lo hace, y a veces no lo hace porque sabe que lo que uno le está pidiendo, en el fondo, no le sirve. Eso también es importante. Bueno, las urgencias del medio y los tiempos institucionales, ¿no? Hasta que hacemos la ordenanza que resuelve el problema, ¿sí? Ya sumamos 10 problemas más. Esto es lo que ocurre, porque hasta que llegamos a los acuerdos institucionales, los consensos y todo. Ahora la realidad, y vuelvo a hablar en matemática, el delta T que estamos teniendo es terrible de los cambios sociales que hay, los cambios tecnológicos que hay. Yo en un momento decía que, bueno, la ciencia va en tren bala, la industria
va en avión y nosotros vamos en carreta atrás, ¿no? Tratando de alcanzar esto. Ahora, cuanto más tiempo pasa, los cambios tecnológicos y culturales son mucho más potentes y cada vez tenemos una distancia más grande entre la realidad institucional y lo que tenemos que poder cubrir en formación, porque estamos formando para un futuro nosotros. Nosotros no formamos ingenieros para hoy. El que ingresa hoy será ingeniero en 7, 8 años, ¿no? Y lo otro que es central, las creencias y la realidad, ¿sí? Trabajamos mucho sobre el concepto de creencia, ¿no? Esto que les decía, en los cambios curriculares yo he escuchado gente que no era ingeniera, ¿sí? Yo no lo soy, pero gente que no era ingeniera decir, no, porque los ingenieros, lo que necesita saber un ingeniero es tal cosa. Yo, pero le preguntaste a un ingeniero, estas son las preguntas que uno hace, ¿no? No, pero yo hace 20 años que enseño una carrera de ingeniería y sé que es lo que necesita un ingeniero. Eso es una creencia, ¿sí? A mí me pasó una vez como secretario académico que por el 2011 más o menos, estalló la matrícula de la facultad y no había aula para meter a todos los estudiantes. Entonces dije, bueno, nosotros tenemos todo nocturno, dije, abramos un primer año de turno mañana para todas las carreras. Y vino un director de carrera y me dijo, no te voy a poner un profesor, tenía que poner una materia, era nada más la integradora, la introducción a la especialidad. Y me dice, yo no voy a poner uno. Le digo, ponelo. Me dice, no, porque vos me vas a hacer poner un profesor, no se va a anotar nadie. Y yo después le dije, bueno, vos anotá, decime quién es el profesor, yo ya lo nombro, y si no viene nadie, le encontramos algo para hacer, pero le pagamos el sueldo todo el año. Vos quédate tranquilo que esto se hace. Pero necesitamos resolverlo. Ahora, el 40% de la matrícula de la materia se anotó a la mañana. O sea, hay una creencia de que todos los estudiantes trabajaban. Y es cierto, los estudiantes trabajan, pero los de primer año empezó a haber una generación de estudiantes de primer año que no trabajaba. Y esto ocurría. Entonces, esta es la creencia. Después vino y me dijo, ni se te ocurra hacer con segundo año lo mismo. Le dije, no lo vamos a hacer con segundo año porque sabemos que ya los de segundo trabajan todos. Pero los de primero no. Entonces, esto de poder sobreponer la creencia de cómo son las cosas a lo que son las realidades. Y muchas veces en docencia, en gestión, construimos, ¿sí? con creencias más que con datos, ¿sí? Por esto, acá las veo, los laboratorios de monitoreo son fantásticos porque nos dan datos para poder construir y no afirmar en el aire, sino poder trabajar sobre cuestiones. A ver, aquí vamos. Reconocer estas tensiones y reflexionar sobre ellas nos permite construir un camino que va a estar asignado esto, de ahora en más, el cambiar. Nosotros habíamos cambiado un diseño curricular hace 25 años, ahora cambiamos el diseño curricular y ya estamos todos de vacaciones de nuevo, ¿no? Porque esto es lo que pasa, porque igual como hasta que con IAU no tengamos egresado, no nos dejan cambiar el plan de estudio, tenemos como largo tiempo para trabajar. Pero este camino está asignado permanentemente por los cambios. Esto nos implica tener un hacer en una constante revisión. No hay manera de... O sea, esta lógica que... Tal vez podamos entender esto, ¿no? Esta lógica que atraviesa los sistemas de ingreso en los que uno está en permanente situación de revisión y repensar y generar cambios y que nos parece angustiantes porque el resto no lo hace, pero el resto debería estarlo haciendo también, ¿sí? Esto es lo central. A nosotros nos parece que nosotros lo hacemos porque hacemos las cosas mal y las volvemos a hacer. Pero en realidad el mundo está en cambio y estas constantes revisiones son absolutamente necesarias y son lógicas, son naturales y son razonables, ¿sí? Y necesarias. Y esta constante revisión es por la demanda del ejercicio profesional, ¿sí? Quienes dan clases en los niveles superiores, por otros colegas o algo, empiezan a ver que hay estudiantes que vienen y dicen, no, ya no se produce más de esa manera, ahora se produce de otra manera, necesitamos saber tal cosa para poder usar estas tecnologías. Estos cambios tecnológicos que modifican las mediaciones en el aula, ¿no? Esto también.
A nosotros nos dejaban usar la calculadora cuando llegué al colegio, ¿sí? Ahora tenemos inteligencia artificial en el teléfono, no hay otra vuelta. Y los cambios culturales, esto que decía respecto de una juventud que no es igual. Esto implica de alguna manera establecer una mirada crítica y permanente acerca de qué es ser ingeniero, que ya no es lo mismo, o sea, ser ingeniero no es una entidad inmutable en el tiempo. Esto vale para cualquier profesional, ¿no? ¿Cómo es el ejercicio profesional? Y las trayectorias educativas que construimos en la universidad para habilitar estudiantes al ejercicio profesional y perfilarlos para ser ingeniero o graduado de cualquier otra carrera científico-tecnológica. En este contexto aparecen las competencias de ingreso del CONFEDI. Acá tengo que leer... Estas competencias llevan 20 años más o menos desde que empezaron a trabajar y son competencias que, vamos a decir, que quedaron medio perdidas ahí en el olvido, ¿no? Las competencias genéricas de las carreras de ingeniería tienen ya 20 años, ¿sí? Las que están en el libro rojo tienen 20 años. Cuando terminan, empieza una discusión sobre cuáles son las competencias de ingreso que debería tener un estudiante que accede a la universidad, ¿sí? Una lógica institucional que hacemos en todos lados, porque pasa con la secundaria, con la primaria, con el jardín y con todos los niveles, ¿sí? Que implica trazar una raya y decirle al otro lo que tendría que haber hecho. No es otra cosa, ¿no? En el 2008, estas competencias se acuerdan dentro del CONFEDI y en el 2009 se publican en consenso con un montón de asociaciones vinculadas con la formación de carreras científico-tecnológicos, ¿no? AUDEAS, que es de educación superior, la CONADEP, que es de veterinaria, los de ciencias exactas y naturales, los de farmacia y bioquímica, los químicos, los informáticos, todos adhirieron a que esas eran las competencias requeridas, ¿sí?, para el ingreso a estas carreras. El intento, como estaba planteado, fracasa. Fracasa porque ¿cuál sería el ente para dialogar con el CONFEDI sobre estas competencias? El Consejo Federal de Educación. No hay otro, ¿sí? Y conseguir un consenso en el Consejo Federal de Educación, una paritaria puede llegar a ser algo que podía llegarse a consenso, pero más que eso, nada. Entonces empieza un trabajo en los trabajos territoriales, ¿no? Yo hoy, frente a una pregunta de cómo dialogaban con las escuelas, nosotros en un relevamiento que hicimos con el laboratorio de monitoreo, en un año de ingreso a mí me dio 237 escuelas distintas en 450 estudiantes, ¿sí? ¿Cómo articulo con 237 escuelas? Es imposible, ¿sí? Esto era como un tema central. Entonces, ¿qué es lo que se hace? 2013-2014 se genera un diagnóstico, un test diagnóstico que hacíamos en los seminarios. Un día llevábamos a los estudiantes y en una base de datos que creo que estaba, si no me equivoco, estaba en la Universidad de San Luis, la base de datos, ¿no? Me parece que estaba en la Universidad de San Luis porque uno de los motores fue Daniel de esto, que trabajaron mucho. El trabajo lo hizo la gente de San Juan, que eran los que hacían los ítems. Ahora, en realidad, construir a nivel nacional un dispositivo para medir competencias de ingresos. Yo he trabajado en operativos nacionales de evaluación y la construcción de un instrumento hay que hacerla con una cantidad acotada de personas, con unos consensos de lo que hay que hacer, pero es un trabajo muy minucioso y es un trabajo caro. En términos de hay que pagar profesionales que lo hagan, uno no puede hacer un ítem mientras hace el guiso de lentejas, digamos, hay que pensarlo serio, no se puede hacer en hora extra, en hora dedicada, ¿no? Construir esto, y eso quedó de alguna manera fuera de campaña. Pero bueno, CONFEDI reconoce para el ingreso 3 tipos de competencia.
Las competencias básicas, que son las que aluden a capacidades complejas y generales, necesarias para cualquier tipo de actividad intelectual. Estas competencias básicas podrían ser comunes a todas las carreras universitarias. Las transversales, que aluden a capacidades claves para los estudios superiores, ahora vamos a enunciarlas de alguna manera, y las que son específicas, que vendrían a ser las que son propias para las carreras de ingeniería. Son estos tres niveles. Y se enuncian como competencias básicas, ¿sí? La comprensión lectora, la producción de textos y la resolución de problemas. Como competencias transversales, la autonomía en el aprendizaje y las destrezas cognitivas. Si uno piensa, las destrezas cognitivas podrían ser la capacidad de establecer un razonamiento hipotético deductivo, la capacidad de llegar a una conclusión a través de un pensamiento inductivo, ¿sí? Estamos hablando de estudiantes secundarios, ¿sí? Y las específicas, análisis de una función o fenómeno físico o bioquímico sencillo a partir de su representación gráfica o de sus ecuaciones matemáticas, reconocimiento y utilización de conceptos en matemática, física, química y biología, reconocimiento y análisis de propiedades físicas y químicas en la materia en ejemplos cotidianos, transferencia de conocimiento científico a situaciones biológicas, a situaciones problemáticas, y bueno, y el quinto ya queda desactualizado, ¿ven? La utilización de la computadora aplicando la lógica procedimental. Ya la informática se puede acceder por cualquier medio que no sea una computadora ya prácticamente, pero bueno, sistema operativo, distintas aplicaciones como procesador de textos, y, ¿sí? Poder buscar en Google, por ejemplo, era una capacidad que uno debería poder tener. En términos de cómo se escriben, en términos de indicadores de logro, ¿sí? Yo lo tengo como accesible y después el documento entero lo hago para que te lo paso para que circule, ¿sí? Porque es muy interesante para la lectura, ¿no? Respecto a analizar una función o fenómeno físico, dice que, bueno, reconoce distintos tipos de funciones, lineales, cuadráticas, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas por la gráfica o por sus ecuaciones matemáticas, interpreta representaciones gráficas, traduce la realidad a una estructura matemática. Estamos hablando de modelizar acá, ¿no? Esto. Reconoce datos, formula hipótesis, evalúa críticamente datos, elabora hipótesis, enuncia y desarrolla procesos y resultados coherentes con el conocimiento científico de física, química y matemática, trabaja con datos experimentales y contribuye a su análisis, ¿sí? Reflexiona, analiza y plantea críticas a un modelo y sus resultados, ¿sí? Pasé 3 filminas, piensen en los estudiantes que tenemos sentados en el primer año, ¿sí? Y esto es podría pensarse como una pretensión. Yo no quitamos valor a esto, ¿no? Para mí es un documento altamente importante, ¿no? ¿Y qué aportan estos enunciados hoy? Esto es lo central para poder pensar, ¿no? Porque esto es un documento potente, poderoso, importante, y ¿qué aporta este documento hoy? Bueno, primero, es una construcción teórica sobre competencias e indicadores de logro que es importante para el diseño de enseñanza, especialmente para las ciencias básicas y complementarias, ¿sí? Digo, bueno, no lo tienen que tener, van a ser ingenieros, no hay otra duda, ¿sí? Tenemos que ver qué hacemos con esto, con lo que hay y cómo construimos. Es una herramienta poderosa al momento de diseñar diagnóstico para los ingresos a las carreras de ingeniería, en tanto nos enuncia qué mirar o cómo. Hay una cosa que es interesante, ¿sí? Con el tema del diagnóstico. Lo pensaba cuando los escuchaba. Esto no lo había pensado previamente, ¿sí? Nosotros hacemos el diagnóstico previo, ¿sí? Podríamos decir. Ahora, cuando terminamos de cursar ese seminario, nosotros tomamos una evaluación para ver si aprueban o no aprueban, digamos. Pero uno tiene un diagnóstico con esas evaluaciones que toma de esta cohorte, cuál es la situación
cognitiva de esta corte, ¿no? ¿Qué sabe, qué no sabe, qué puede hacer, qué no puede hacer? Y todos los años es distinta. Mi pregunta es, ¿esto es insumo para las materias de primer año? Pensémoslo, ¿no? O sea, ¿construimos sobre lo que hay o construimos sobre lo que debería haber? Por último, y me parece que la experiencia a veces de las cosas que no funcionan uno aprende también, es un aprendizaje respecto de cómo dialogar con otros niveles de enseñanza en la construcción de un sistema que termine con las discontinuidades para pensar el aprendizaje estudiantil como un continuo, ¿no? Esto de no decirle al otro lo que tiene que hacer, ¿sí? Yo, en el momento que trabajaba con libros, tuve que ir a dar un taller había hecho un libro para séptimo grado, tuve que ir a dar en ese momento, el séptimo estaba en la primaria, a dar un taller y me acordaba de mi séptimo grado, ¿no? Claro, a mí me daban a hacer unos problemas que yo terminaba de comer y me sentaba con mi papá. Mi papá me decía, ¿qué problema te dieron hoy? Porque eran divertidos, porque resolvíamos. Mi papá quiso poner una pelopincho en la terraza y yo le dije, guarda que esto pesa 5 toneladas. Mi papá me miró, yo estaba, pero sabía relacionar el volumen con el peso del agua, sabía hacer todo esto. Entonces, en ocasión de estar con un grupo de maestras de séptimo grado, les pregunté por qué la escuela primaria había dejado de resolver problemas para pasar a hacer ejercicios de cálculo. Yo salí del séptimo grado sin saber resolver una ecuación, sin saber lo que era un número negativo, pero con una formación que me permitió aprenderlo en el tránsito sin ninguna dificultad. Entonces pregunto por qué, y me contestan casi al unísono, y esto es interesante para entender que siempre uno termina trabajando para la demanda de lo que sigue. Me dice, porque los chicos van a los colegios parroquiales, en ese momento que eran los que estaban, y como no pueden resolver las ecuaciones, los ejercicios combinados con paréntesis, corchete y llave, vienen las madres y nos dicen, ustedes no enseñaron nada. Entonces usamos la mitad del séptimo grado en enseñar las cosas que nos van a hacer el reclamo para que ya vayan y lo tengan sabido, ¿sí? Entonces, ¿formamos porque tiene sentido el nivel o formamos por la demanda del otro, por la mirada del otro, por lo que nos va a decir el profesor del año que sigue, ¿no? Poder tener esta certeza de decir, che, no saben hacer esto. No, ya sé que no saben hacerlo y ya está. Empezá a construir desde este lugar. Porque esto es lo que pudimos hacer en todo este tiempo, en esta situación socioeconómica nacional, con los estudiantes que ingresaron. Ya está, digamos, construyamos a partir de donde estamos y no trabajemos siempre sobre la demanda al otro, ¿no? Que me parece que es un tema central. Siempre gana el nivel superior. Esta sí es una perlita. Fui de consultor a una escuela privada que tenía primaria y secundaria porque tenían problemas en el tránsito del primario al secundario. Trabajo con las maestras, trabajo con la profesora de séptimo grado, qué sé yo. Mi evaluación fue que el primer año del secundario tenía que trabajar más cerca de cómo trabajaba la primaria y no viceversa. Me dijeron gracias, me pagaron las facturas y no me llamaron nunca más. ¿Sí? A mi colega que era de lengua que había ido la siguieron contratando, pero a mí no me llamaron nunca más, porque evidentemente no es la respuesta que esperan. Sí. Sí, hay cosas que uno tiene que responder al mundo del empleo porque forma profesionales, ¿sí? Pero hay ciertas cosas que no debería responder al mundo del empleo, ¿sí? De hecho, ya hay instituciones que financian carreras perfiladas de alguna forma para que se puedan formar. A mí no me parece mal, mientras no se metan con las que nosotros diseñamos, ¿no? Originariamente. Pero sí, a veces hay demanda. Pero la demanda tiene más que ver con un perfil de obediencia, de sumisión, de disciplina. Tiene más que ver con eso que con una formación académica, porque en realidad, si uno mira y hace, por la función mía, tengo muchos exalumnos en las redes, en los LinkedIn,
Y yo veo las capacitaciones que hace y las empresas donde trabajan los están capacitando permanentemente en las tecnologías modernas. Ese no es el problema. El problema es que se adapten al sistema empresarial. Bien, algo para entender un poco dónde estamos y lo que pasa. Yo agarré una carrera, ese es de la facultad mía. Y lo que hice fue, me vengo acá, las carreras de ingeniería tienen 4 bloques: ciencias básicas, tecnologías aplicadas y ciencias complementarias, ¿sí? Lo clarito es la ciencia básica, esto que es más oscuro es la ciencia complementaria, esta es la tecnología básica y esta es la tecnología aplicada. Miren cómo está construida una carrera. Me acordaba lo que decía la compañera de San Luis. Las carreras de ingeniería están construidas con unidad 0. Todo lo que habría que saber de ciencia, 600 horas de ciencia en el primer año de la carrera de ingeniería. Un estudiante de ingeniería no estudia ingeniería en el primer año de la carrera. Estudia ciencia básica, nada más, ¿sí? Un poquito en ingeniería y sociedad, algo por el estilo, la introductoria. ¿Ya está? Fíjense, pasamos 600 horas, 300 horas, 200 horas de ciencia básica. Se va achicando. Es una carrera de mecánica. La tecnología aplicada en la ingeniería mecánica la tiene en 4º año. Recién, ¿sí? No hay una construcción pausada, no hay una construcción, es como que hay que saber. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes lo escuchan más de una vez, un profesor de 4º año que dice, esta es una regla básica de la física y el estudiante no la sabe. Las carreras duran 8 años más o menos en promedio. Hace 6 años que estudió ese teorema. No lo tiene. Y lo aprendo acá porque en algún momento lo va a aplicar, dentro de 6 años. Dentro de 6 años, cuando lo tiene que aplicar, no sabe de qué estás hablando. ¿Sí? Una convergencia de una serie en el último año de la carrera. ¿Dónde? ¿Sí? Esto de tener que estudiar todo junto para después poder seguir avanzando es algo que no funciona. ¿Sí? Pero lo seguimos repitiendo. Esto es un plan 2023. Este es un plan 2023. No logramos. Busqué, yo hay ciertas cosas que busco para ver si hay. Busqué en el Confedi a ver si había una carrera de ingeniería que introdujera la práctica profesional previamente. Digo, ocurre con algunas estructuras de carreras de medicina. En la Universidad de La Plata van al hospital en el primer año. En la Universidad de Buenos Aires no. Tienen que estudiar primero todos los huesos, todos los tejidos, todo, y después tienen una estructura como esta, ¿no? Una estructura tradicional, ¿sí? Pero esta es una estructura de una carrera, ¿sí? Entonces, con una estructura de una carrera como esta, es razonable que se nos pida que el curso de nivelación sea todo junto lo que hay que aprender para estas 600, esas 300 y esas 192, que la van a hacer en el verano antes de entrar a estudiar, ¿sí? Y que, por más que lo aprueben, después no va a tener efecto importante. Porque gran parte de eso lo van a olvidar, porque no está cerca de la práctica, porque no está aplicado, porque no tiene un tránsito entre la teoría y la práctica. Hubo una mano por ahí que se levantó y yo no la... Ahí, sí, vos. Porque no se habían enterado que estudiaban ingeniería, más que por el cartel de la puerta, digamos, pero en las aulas no pasaba. Sí. Esto de alguna manera es lo que pasa. Pensar una carrera, ¿sí? Este dibujito es medio feo que hice, pero pensar una carrera de ingeniería es pensar, tengo una trayectoria, ¿sí? Tengo que hacer la escalera. Estudio ciencia básica, me tiro del trampolín y empiezo a estudiar ingeniería. Este es el cuadro que vimos antes. Esa es la estructura de la carrera, ¿sí? Es muy difícil hoy, en la cultura de hoy, formar un estudiante para esto.
Vamos a ver diseño frecuente. Pensemos las competencias del Confedi y miremos algunos diseños frecuentes de ingreso a la ciencia, a las carreras. Competencia de Confedi, ¿no? Este fue el primer concepto. El estudiante sale del secundario con todas las competencias de ingreso aprendidas, ¿sí? Pasa a la puerta, carrera, porque esto es una carrera. Estudio las ciencias básicas, aprendo las competencias de las ciencias básicas y ahí puedo generar las competencias de ingreso, ¿sí? Este es el primer modelo. Este modelo implica tener la ciencia básica completamente blindada, ¿sí? Blindada quiero decir, seguimos estudiando la que yo estudié cuando era estudiante, ¿sí? Nada, no. Otro modelo sería pensar, y es el que más o menos estamos aplicando ahora, decimos, no vienen con todo, ¿sí? No vienen con todo. Entonces, hacen los cursos de nivelación y ahí empiezan la carrera. Cuando termina el curso de nivelación, este es el imaginario, adquirieron las competencias de ingreso, ahí puede pasar la puerta, estudiar las básicas y tiene las competencias de ingreso. Este es el segundo modelo, ¿sí? Pero lo podemos pensar de otra manera. Lo podríamos pensar de una más avanzada, pero el diseño curricular me lo impide porque tiene que hacer 600 horas de ciencia básica en el primer año, ¿no? Pero llego a este límite. Algo trae, ¿sí? Yo me niego y discuto con el que dice que no trae nada, ¿sí? Algo trae. No siempre lo mismo. Hay algo también que tenemos que considerar. Yo hice un año hicimos una experiencia en el ingreso. Que hicimos un test, pero lo analizamos hicimos un diagnóstico de ingreso y no lo analizamos por si había aprobado o no había aprobado, sino lo hicimos por respuesta al ítem. Sacamos los números por respuesta al ítem. Y en realidad todos los ítems habían sido respondidos más o menos entre un 40 y un 50%. Lo que ocurre es que como los programas de matemática tienen 14 unidades en la escuela secundaria, los profesores hacen los recortes que les parecen adecuados, con criterio. Tienen que hacer el recorte, 14 unidades no las van a poder enseñar nunca. Entonces, de alguna forma, lo que uno tiene adentro del aula es un aula heterogénea con algunos estudiantes que resuelven un sistema de ecuaciones, otros que saben resolver bien los triángulos rectángulos, pero patinan con los sistemas de ecuaciones, y hay una heterogeneidad muy grande dentro del aula que no permite construir un estudiante, digamos, un conocimiento que esté asentado adentro de todo el aula. Esta es una de las cosas, ¿no? Por eso digo, cambiamos las competencias de ingreso, que son distintas. Yo acá lo pongo caminando, no lo pongo para correr, porque vamos a caminar acá. Y pienso una nivelación más una ciencia básica donde discutimos todo el tiempo y vemos cómo repartimos la formación de esas competencias entre el primer día del verano que viene, ¿sí? Y el diciembre del otro año, cuando terminó de cursar la matemática, la física y la química del primer año. Donde hay que tener una estructura de diálogo y donde hay que poder repartirse las cosas y saber de antemano que esto no lo van a saber hacer nunca cuando egresen del seminario y va a ser responsabilidad de alguien enseñarlo en el momento adecuado adentro de la carrera. Hay que aceptarlo, es una verdad que hay que aceptar. Sí. A mí un colega me dijo, una vez, no es la respuesta que te doy, ¿no? Pero un colega me dijo, bueno, enseñar al que sabe y aprender rápido es muy fácil. Si querés mostrarme que sos profesor, así que aprenda, me dijo, ¿no? Bueno, hay que pensar, hay que cambiar una manera de pensar y de construir las trayectorias académicas. Me parece que por ahí va un poco también esto de que nosotros enseñamos y cerramos
y habría que pensar una ciencia que esté como más circular y más espiralada posiblemente. Bueno, este es un modelo integrado, ¿sí? Ponemos como meta los niveles de logro y bueno, para hacer esto hay que estar dispuesto a poner en cuestión todo el sistema. Bien, para esto, ahora a ver, alguno de estos a lo mejor te puede ayudar. Esto tiene obstáculos, tiene muchos obstáculos a vencer, ¿sí? El primero, y para mí este es central, concebir a todas las personas que intervienen en estos procesos desde sus posibilidades y no desde sus carencias. ¿Sí? Esto es central. Yo les propongo en alguna reunión hacer un ejercicio. Hay una estrategia cuando uno enseña matemática que es enseñar con prohibiciones. Es proponer un problema y prohibir estrategias. ¿Sí? Cuando uno está en un aula donde toda la proporcionalidad está solamente vinculada a la regla de 3 simple, uno tira 5 problemas y dice, vamos a resolver estos problemas, y está prohibido usar la regla de 3 simple, ¿sí? Yo hacía en un profesorado de matemática, que daba la práctica, decía, bueno, vamos a resolver estos problemas de fracciones y está prohibido usar ecuaciones, ¿sí? Usen aritmética, usen dibujitos, usen estrategias, cualquiera, prohibido usar ecuaciones. Bueno, yo lo que les propongo es, para poder pensar esto, hagamos un prohibido, hagamos una reunión con 3 prohibidos. No quiere, no sabe, no puede. En esa reunión prohibamos el uso de estas 3 expresiones. Tratemos de resolver un problema para que los estudiantes avancen y prohibamos usar estas 3 cosas. A ver cómo nos arreglamos para poder hacer la discusión. Y esto vale para evitar estas simplificaciones del tipo, y las pongo de los 2 lados, la generación de cristal y el docente tradicional, digamos, no del otro lado, ¿sí? Como pareciera que cuando uno no puede explicar algo, dice, uy, son de la generación de cristal, o dice, no, es un docente tradicional, no le pidas nada porque no va a hacer nada distinto a lo que hizo toda la vida, y ni me molesto en hablar, ¿sí? Esto también se hace, ¿no? Y acá tenemos que reconocer esto, que los estudiantes y las estudiantes han sido criados con otra concepción del mundo, con otra concepción de cómo se educa y cómo se cría un hijo y cómo se crían las infancias. Y no es la que fuimos nosotros, digo, ¿no? Recorran, a mí ahora me toca ser abuelo, entonces recorro algunos reels que aparecen ahí sobre algunas técnicas de cómo educar, y uno empieza a escuchar argumentos que no eran los argumentos que uno escuchaba cuando era chico, ¿no? Digo, a mí me decían que a los chicos había que dejarlos llorar hasta que se callen, porque entonces si vos no ibas, iban a dejar de llorar, ¿sí? La vez pasada escuché a un psicólogo, yo no juzgo, yo trato de entender argumentos y no me voy a parar en ningún lugar, pero que dice, bueno, sí, aprende a que por más que llore vos no vas a ir. Y que no puede contar con vos, porque a lo mejor le duele algo y está llorando y vos no fuiste. Y si cada vez que llora vos no vas, aprende a que no cuenta con vos, ¿sí? El otro día vi uno de un adolescente que se pasaba a la cama de los padres, estaba el video así como que había una cámara y el adolescente se pasaba. Y entonces el padre explicaba que decía, bueno, también es bueno que cuando esté angustiado, bueno, en otra época la cama estaba, había un momento que se blindaba la puerta de la habitación y no se podía pasar, y ahora es como una estrategia de crianza. Esto forma y conforma otras formas de vincularse. Otras formas de vincularse con el deseo, otras formas de vincularse con la frustración, otras formas de vincularse con el trabajo, con el fracaso. Y con el trabajo también en relación al esfuerzo y la ganancia que hay en este esfuerzo, ¿sí?
A mí el profesor del segundo año del secundario me convenció que tenía que hacer 200 sistemas de ecuaciones para poder resolver un sistema de ecuaciones. Ahora anda a convencer a alguien. No lo convencé. Pero a mí el profesor del segundo año me engañó. Esto hay que decirlo también. Me mintió porque no tenía que hacer 200. Entonces, pensemos en este sentido también. Hay algo, yo es algo que noto, por ejemplo, en estas relaciones y donde uno tiene que empezar a cambiar. Yo hacía devolución oral de los exámenes, ¿sí? Los estudiantes que tengo ahora no se bancan sentarse enfrente de mí, mirarme a los ojos y que yo le diga esto está mal, esto está mal, esto está mal. Yo lo tengo que escribir en la hoja. Ya está, antes no lo escribía, ahora lo escribo. Ya está, digamos, ¿no? Pero hay otra forma de vinculación, hay otra generación, hay otra manera de mirar al mundo, han sido educados y criados de otra manera. Esta es la generación que tenemos adentro de las aulas, esta es la generación con la que tenemos. Tienen un montón de potenciales que son altísimos y son importantes y tenemos que trabajar sobre eso, sobre lo bueno que genera y construir a partir de eso. El estudiante ideal está muy lejos de este estudiante, ¿sí? Y de alguna manera lo que pretendemos cuando hablamos sobre... Hay un concepto que ya no quiero usar más, que es el de ciudadanía universitaria. La ciudadanía universitaria, en los términos de hoy, ¿sí?, sería domesticar a este estudiante que tenemos para que sea el que nosotros tenemos concebido que sirve, ¿sí?, para estudiar y hacer el recorrido de cómo nosotros queremos enseñar, ¿sí? Y los docentes y las docentes fuimos formados en una concepción del aula y del mundo que no se condice con lo que está pasando ahora. Esto también es cierto, ¿sí? Esto también es cierto. Vuelvo, yo he sido educado a decir que había que hacer 85 ejercicios de la regla de la cadena para entender cómo era la regla de la cadena, ¿sí? Y no es así, no es así. Entonces, esto es central, esto es importante porque implica poder pensar las cosas desde otro lugar. Acá sí me meto con la didáctica de la matemática, lamentablemente. Pero bueno, reconocer la distancia real que existe entre el saber disciplinar, que es lo que llama el saber sabio, esto es Yevalard, la transposición didáctica, el libro de Yevalard, un didacta de la matemática, y lo que enseñamos, el saber enseñado, ¿sí? La enseñanza tiene un montón de constructos, de objetos que son de aprendizaje, pero que no son objetos matemáticos, ¿sí? En mi infancia había 3 tipos de fracciones: las propias, las impropias y las aparentes. Las aparentes eran los números, las que se simplificaban y daban un entero, ¿sí? Las propias eran las que eran menores un entero y las impropias eran las que eran mayores un entero. No hay un solo libro de aritmética de alto nivel que mencione esos conceptos, ¿sí? Esos conceptos son construcciones para que uno aprenda. ¿Cuánto de lo que enseñamos es ciencia y cuánto de lo que enseñamos es una transposición didáctica sobre el objeto que hay que enseñar, ¿sí? Los libros de análisis matemático, si remonto a la primera versión, de la versión 45 que circula por ahora, es de 1950, 1960, 1970. Son libros que tienen 60 años, ¿sí? La ejercitación de esos libros estaba construida para facilitar la habilidad del cálculo manual, la simplificación, para después calcular a mano un edificio. Ahora no tengo que calcular más un edificio. ¿Cuánto de eso me sirve hoy? ¿Cuánto de eso no me sirve hoy? No sé, ¿sí? Yo no vengo con certeza, ¿no? Pero esto hay que empezar a pensarlo. ¿Cuánta de esa ciencia es ciencia y cuánto es un constructo utilísimo, perfecto? Porque uno lo mira y es excelente esa transposición de las primeras versiones de los libros de análisis, ¿sí? Fíjense la distancia que hay, por ejemplo, lo que hace matemática entre ese libro y el Rey Pastor, que está ordenado de otra manera. Está ordenado por conocimiento y no con un criterio didáctico-pedagógico, ¿no? Más una enciclopedia de la matemática, un libro de texto de matemática. Entonces, eso está fantástico, pero pasó la computadora, pasó la calculadora, la inteligencia artificial y la estructura
Y los contenidos hay que saber derivar, sí, es cierto, hay que saber derivar. Pero hasta dónde todo lo que hacemos para enseñar a derivar hoy es útil y permite la construcción, que hoy se necesita el concepto de derivada, por ejemplo. Esto, ¿no? ¿Cuánta algoritmia involucrada en la enseñanza de las asignaturas tiene valor como herramienta en el aprendizaje de la ciencia y de la tecnología de la mañana? Y esto también tiene que ver con la demanda del otro, porque en realidad, como la demanda que tenemos siempre para el sistema secundario es que son muy poco hábiles para el cálculo, ¿sí? Terminamos transformando una secundaria que lo único que hacen es resolver ecuaciones todo el tiempo y construir habilidades para el cálculo para que después no les vaya mal en la universidad. ¿Sí? Eso también. ¿Cuánto se puede...? La algoritmia eran... Acá pongo un ejemplo. Yo no podía saber cómo era la gráfica de una función si no hacía el análisis de las dos derivadas, le buscaba las asíntotas, las raíces y todo. No podía tener la menor idea de cómo era, ¿sí? Ahora tengo que hacer un análisis de una función y lo primero que hago, la grafico, la miro y después lo puedo hacer a mano si quiero, y si no quiero, tengo para hacerlo, ¿no? Pero era imprescindible conocer las estrategias del análisis para poder entender cómo era una función. Y ahora eso lo tengo a priori, sin necesidad de tener la herramienta del cálculo. Entonces, si toda una construcción que hago, la hago para que aprenda a graficar una función, y ahora ese graficar una función no me es más útil, tengo que pensar cuáles son los caminos de la derivada que son útiles hoy, que siguen siendo vigentes y que siguen siendo valiosos. Tengo que poder construir una matemática que me permita entender cuál es la relación entre una función, su derivada y su primitiva en un modelo. ¿Sí? Esto como una cuestión central. ¿Cuál es el residuo cognitivo duradero de las prácticas de laboratorio? Esta pregunta, acá lo busqué porque siempre hay distintas definiciones de residuo cognitivo. Lo digo en tanto es la forma de pensar y de actuar que queda después de haber interactuado con una tecnología, ¿sí? Yo voy al laboratorio, hago una práctica. ¿Qué me queda de esa práctica como un residuo para mi ejercicio profesional, más allá de verificar que si pongo abajo el mechero hierve o alguna cuestión, este se cristaliza, este se sublima, digamos? ¿Cuál es el residuo que me queda? ¿Sí? Porque también hay que poder pensar las prácticas desde ese lugar. ¿Y cuándo fundamento de la ciencia de hoy se pierde de enseñar? Yo enseño probabilidad. Gran parte de los instrumentales de laboratorio que se usan aplican el análisis de varianza. El análisis de varianza tiene un marco teórico durísimo. No podemos enseñar el análisis de varianza sin ese marco teórico durísimo, si hay que entender de alguna manera que es un método para ver si las tres muestras que ponemos son de la misma población o no son de la misma población, digo, ¿no? No podemos pensar una estadística conceptual y no matemática que nos permita avanzar y poder construir y enseñar conceptos que hoy están abandonados de las aulas, pero que son imprescindibles en la práctica profesional. Porque es esto, cuando uno dice, bueno, pero esto no lo enseñan, te dicen, bueno, vos estás queriendo acortar la carrera, estás queriendo achicar las horas de matemática. No. Pensemos de esta manera, pensemos cuánto de más podemos enseñar, cuántas habilidades nuevas podemos poner en reemplazo de otras que ya no serían necesarias. Bien. ¿Por dónde empiezo? Y voy a ir en contra de mi formación universitaria, ¿sí? Lo que estamos haciendo últimamente para remediar los problemas de aprendizaje, indagamos en las pedagogías, ¿sí? Pero no indagamos en profundidad donde tenemos que indagar, que es en la ciencia que tenemos que enseñar. La pedagogía es una herramienta maravillosa si uno sabe qué tiene que enseñar y para qué lo tiene que enseñar. Ahí tiene un cómo, una construcción de un cómo enorme. Pero si no tengo en claro
cuál es el concepto que tengo que enseñar y cuál es el objeto de enseñar eso que estoy enseñando, ¿sí? La pedagogía y la tecnología que use para enseñarlo es un tafirol, no es otra cosa, ¿sí? Te cura un poquito el dolor un rato, pero después vuelve, porque la realidad sigue estando y sigue estando presente. Por eso yo digo que el punto para empezar es un diálogo, pero es el diálogo disciplinar. Y hay que poner la ciencia inicial, hay que poner los primeros años de las carreras en diálogo con las prácticas profesionales, con los que enseñan las prácticas profesionales, ¿sí? Una vez dijo una docente, sí, nosotros en álgebra tenemos un ingeniero que enseña álgebra. Yo dije, yo no voy en desmedro del ingeniero que enseña álgebra, todo lo contrario, porque va a ser el mejor interlocutor que podemos tener con el ingeniero que está trabajando en la fábrica, ¿sí? O que está investigando científicamente y entiende cuál es la ciencia. Este es el mejor interlocutor que tenemos, pero necesitamos dialogar con el entorno profesional, necesitamos seguir y no perder nunca de vista que toda esta formación, que es, yo le digo, el ingreso más las ciencias básicas, es una construcción que tiene que asentar una base sólida para la formación de una práctica profesional mañana. Ni siquiera es hoy, es mañana. Entonces tenemos que poder poner en diálogo permanente, ¿sí? Vuelvo a decir, no con la tecnología, no solo con la pedagogía, no la dejo de lado, sigamos trabajando, sigamos modificando, pero no perdamos de vista que hay que dialogar con la terminal, hay que dialogar con el para qué y hay que dialogar con la práctica profesional. La manera de poder construir ese diálogo es lo que va a permitir generar cambios sólidos para el futuro de las carreras. Esa es lo que más se acerca a la única certeza que puedo poner hoy sobre la mesa. Así que bueno, gracias y espero no solo preguntas, también comentarios, porque me parece que esto se construye en el poder dialogar. Quedó chiquito, bueno, ese es mi mail, luisgaraventa@gmail, cualquier cosa se pueden comunicar. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Allá, ahí voy para allá. Que tienen los chicos al empezar y había como 3 escenarios planteaste. Pero, sobre todo en el último que dice, bueno, tienen algunas, pero, por ejemplo, las habilidades básicas no deberían estar presentes siempre. O sea, tenemos que tener como un piso para poder construir algo, digamos, de decir, algo tenemos que poder asumir que lo tienen todos, digamos, ¿o no? Sí, pero ese algo que tienen todos son los que tienen todos los de esa cohorte. Ese es el tema. Pero por ejemplo, los sistemas de ingreso tienen que permitir generar un diagnóstico respecto de decir, bueno, los que están ingresando este año están acá. Sí, hay cosas que saben sumar, restar, multiplicar, dividir. Bueno, hay que buscar ese límite. Claro, el problema es que ahora me parece que las universidades deberían, porque estamos hablando de habilidades de lectoescritura, por ejemplo, que detectamos que no los tienen y que sabemos que si no los tienen, el fracaso es casi, no un fracaso, digamos, pero sí que van a desertar de la universidad, casi seguro, porque no van a poder avanzar si no pueden comprender, digamos. Hay cosas que no tenemos que se habló también en las otras, de esto de articular con los otros niveles y como que algo tenemos que asumir que los otros niveles tienen que tener. Digo, sí, por la línea esa que como trazaste, que como, bueno, está mal, no dijiste tan, pero generalmente trazamos una línea, bueno, hasta acá y hasta allá. Eso es lo que tenemos que indagar, porque vos no podés preguntarle al sistema anterior cuál es el estudiante que te trae, porque por otro lado, vos vas a juntar un colectivo de estudiantes que tiene un determinado interés, ¿sí? Por lo general, los que les interesa lo científico-tecnológico siguen carreras científico-tecnológicas, por lo tanto, fueron más afines al desarrollo de esos conocimientos y esas habilidades en la escuela y les debe haber ido mejor ahí que en las clases de historia, a lo mejor, ¿sí? No todos, pero los mejores en eso los vas a tener ahí.
y no vas a tener, no vas a tener otro. Entonces, esa construcción, ese diagnóstico, es un diagnóstico que hay que hacerlo institucionalmente. Igual hay una cosa que yo omití y que vos decías, bueno, la comprensión lectora. ¿Cuál es el ejercicio de la comprensión lectora en el primer año de la carrera? 600 horas de matemática, física y química, algunos... ¿Cuánto texto largo hay? ¿Sí? Lo de la lectura es algo que viene muy de antaño, ¿sí? En el año 98, a efectos de un trabajo en aulas de primer año, fuimos a buscar libros de texto, los libros de texto que usaban los estudiantes. Necesitábamos ver cuánto comprendían una lectura, entonces queríamos agarrar un libro de texto y queríamos agarrar un texto que tuviera una carilla. Era lo que nos habíamos propuesto, leer una carilla y escribir qué habían leído. En el libro de biología, en el de historia y en el de geografía, año 98, no había una carilla entera escrita. Hay un cuadrito, una foto, un algo, pero no hay un texto que dure una carilla en un aula de primer año, ¿sí? La realidad es que les dimos un artículo de un diario y lo leyeron y entendieron lo que habían leído. Esto es lo que había pasado. Pero la estructura, el soporte pedagógico que tenemos viene estamos hablando de 25 años atrás, ¿no? Los textos van en contra de la comprensión lectora, ¿sí? Eso es cierto. Pero fijémonos que si nosotros no ponemos textos, no ponemos resolución de problemas, no modelizamos en enunciados en los primeros años de la carrera, ¿sí? Porque ahí hay un doble juego de trampa. Y es que como no saben leer, que esto es lo que se enuncia, como no saben leer, le damos enunciados cortos, ¿sí? Y entonces reafirmamos el preconcepto que nosotros tenemos, y si eso fuera cierto, uno tendría que hacer otra cosa para mejorarlo, ¿no? ¿Sí? Porque, digamos, si le doy texto corto porque no sabe leer, digo, bueno, generemos ingenieros analfabetos que no saben leer, porque entonces démosle todos textos cortos para que no tropiecen. Digo, en algún momento hay que empezar a introducir textos más largos, hay que poner problemas en contextos, hay que empezar a pensar y a proponer otro tipo de actividad que permita, de alguna forma, avanzar. Por eso también decía respecto de los primeros, si vos trabajás y empezás a trabajar los conceptos de modelización, con unas modelizaciones simples, con algunas aplicaciones simples, pero con problemas que tienen enunciado, que hay que leer, que hay que entender un contexto, bueno, vas contribuyendo a una mejora de la lectura, vas contribuyendo a generar habilidades para la modelización. Eso hacen los ingenieros, modelizan, digamos, no hay otra cosa, digamos, que uno no puede escapar de eso. Hay un montón de otras cosas, pero uno no puede escapar de eso, ¿no? Gracias, ministra. Bueno, uno de los temas importantes para nosotros siempre fueron las competencias como un marco regulatorio, un punto de vista al cual ir accediendo o ir definiendo situaciones. Esas definiciones son diagnósticos que nos dan una acción para nosotros. Esto que estaba como propuesta de cómo organizamos o reorganizamos la enseñanza en los primeros años, creo que es una tarea muy importante que, como dijiste, lleva varios años que deberíamos haberlo hecho. Todas estas estructuras de acreditación de carreras en realidad son procesos de calidad adaptados a algo nuevo, donde esa acción espiralada es esperable. El problema es que a veces en las acreditaciones cortamos esos 5 años hasta que venga la próxima y no repensamos lo que nos va pasando en esto tan dinámico como son los estudiantes. Es cierto que tenemos un problema en las materias, en relación en específico nuestro, la física, de que por ahí estamos viendo las dificultades de lectura y de comprensión. No hay signos de puntuación, está todo igual. Entonces cuesta usar cualquiera de
de los indicadores que nosotros podemos decir para ver si hay comprensión del texto. En un primer año, redacción de texto más que informes es difícil, pero sí uno eso lo debería estar trabajando en el resto de la carrera. Bueno, me parece importante eso de tener en cuenta que son objetivos. Cuando antes yo decía que de acá sacamos información que seguramente va al nivel medio, es porque uno está diciendo algo y está alertando, y sí es cierto que una respuesta natural del nivel medio es decir, bueno, voy a hacer lo que en la universidad está evaluando. Ya nos pasó en otro momento con algún cuadernillo. Tengamos en cuenta que esa estructura espiralada también está en el secundario, al menos acá en la provincia de Córdoba. De hecho, por eso hay materias integradas, física, se da en algunos años y no todos los mismos contenidos, pero sí es importante ese manejo tanto de la lectura, del lenguaje matemático, del lenguaje o de la literatura, digámoslo. Para nosotros es fundamental y creemos que es importante valorarlo, y ahí va mi pregunta. Más allá de que sean indicadores, creo que hay que valorarlo, hay que tomar esa información, y apelo a tu opinión sobre eso. Yo creo que hay que construir, justamente, venimos trabajando con modelos de actividades que son reiteradas, ¿no? Y lo que tenemos que pensar es cambiar el modelo de la actividad. Hay que poder tener un aula donde el estudiante trabaje, ¿no? Tenemos que empezar a pensar que ya las aulas tienen que ser espacios de trabajo para los estudiantes, más que siguen siendo espacios de trabajo nuestro, porque uno va mediando y va trabajando con ellos, ¿no? Pero tiene que haber más actividad del estudiante adentro de las aulas. Algunas aulas son demasiado sentarme a escuchar, ¿no? Y debería haber una fuente de trabajo. Yo no digo que uno tenga que estar mudo, que le diga todo lo que tiene que hacer, que haga todo por su cuenta, ni mucho menos, pero hay que poner en diálogo la actividad del estudiante con el trabajo que históricamente hicimos. Yo no digo que no haya que explicar nada, pero habría. Y hay que poner esto como guía. Hay que tener cuidado cuando uno hace estos diagnósticos, a veces sobre todo cuando estamos usando los campus y este tipo de cosas, el tipo de ejercitación que usamos cuando practicamos y el tipo de ejercitación que usamos con los diagnósticos, ¿sí? Yo no digo que no sea, pero gran parte del fracaso de las evaluaciones en matemática que tenemos en las evaluaciones, tanto en las PISA como en las Aprender, tienen que ver con que cuando enseñamos matemática en la escuela le decimos que hay que hacer determinado tipo de cosas, no aceptamos cierto tipo de respuestas si no tienen desarrollo y ese tipo de cosas, y las pruebas que se toman son totalmente lo contrario. Por ejemplo, uno jamás le aceptaría a un estudiante si le da para resolver un sistema de ecuaciones que le diga x vale 4 y vale 2. Hay que aplicar un método, pero en una evaluación de tipo objetiva le dice las soluciones de esta ecuación son x igual a 4 y igual a tanto. Y en realidad eso no se resuelve resolviendo el sistema, sino que se resuelve comprobando cómo son las variables, ¿sí? Y esa es una estrategia que uno no le explica como forma de resolución de un problema. Y esa es la que está. Entonces, después dice que el 20% solamente pudo resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí? Porque se demoró 20 minutos en resolver una ecuación que la podía haber resuelto en 3 y usaba esa estrategia. Si ustedes miran películas, digo, aunque sean del tipo de películas que les guste, pero ustedes miran películas de origen de las sociedades que les va muy bien en estas evaluaciones, van a ver que cada vez que aparece la escuela, van a ver a los chicos con cuadernillos del tipo de estas pruebas, resolviendo pruebas, yendo un sábado a la mañana a practicar y hacer ese tipo de problemas, y están formados para resolver esas pruebas. No sé si además aprenden otra matemática que no sea la de resolver esas pruebas, pero sí que hay un entrenamiento para resolver ese tipo de pruebas, ¿sí?
Y acá nosotros no tenemos ni entrenamiento para construirla, ni los estudiantes tienen. ¿Sí? Yo participé en un operativo y estuvimos diciendo, descartemos este ítem que es una pavada, descartemos este ítem que es una pavada, e insistimos en ponerlo en un piloto, y el ítem fracasó terriblemente porque lo pudieron responder. Hubo gente que respondió solo ese ítem bien y todos los demás mal, pero hubo un montón de gente que respondió todo bien salvo ese ítem. Y ese ítem era una cosa tal como que un grupo de amigos había ido a una pinturería para hacer pintura rosa. Y Juan compró 3 latas de rojo y una de blanco, Pedro compró tantas de rojo y tantas de blanco, así 4 personas, y después era responder verdadero o falso. El rosa de fulano es más oscuro que el de tal, el rosa de mengano es más claro que el de tal, y eso no es comprensible, nadie entiende que ese es un problema matemático. No lo ven como un problema matemático, no lo responden, ¿no? Digo, entonces hay que tener mucho cuidado con cómo uno construye esos instrumentos de evaluación, pero tenemos que generar un instrumento con un diagnóstico corto, preciso, para poder ver siempre dónde están parados, ¿sí? Eso es central, y ese dónde están parados tiene que servir para que nosotros construyamos estrategias de formación para esos grupos de estudiantes. No, es un escenario distinto al que tenemos, es un escenario difícil de construir en las dinámicas institucionales, ¿sí? Vos me preguntás si yo tengo el dispositivo instalado en mi facultad, no lo tengo instalado en mi facultad, ¿no? Pero me parece que estamos en un tiempo en el que hay que empezar a instalar al menos estas necesidades para que después, aunque sea en acciones pequeñas, simples, se vayan transformando en acciones y esto permita generar una rueda que provoque y produzca un cambio. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Acá. Buen día. Buen día. Primero felicitarlo por esta charla. Lo único que hice fue compartir dudas. Pero me gustó mucho. Una cuestión que me genera, digamos, preguntas, es que nos enfocamos en los ingresos. De hace muchos años que se trabaja en el ingreso, me parece muy bien, correcto. Pero siempre va la palabra ingreso y permanencia. Y la permanencia me parece que se trabaja bien poco, atendiendo a que la permanencia va de primero hasta que sale el egresado. Y si uno analiza la tasa de egreso, que es bastante compleja, ¿no? por las cortes y demás, pero como número es bastante raro con la cantidad de ingresantes. Pueden ingresar, no sé, si estará en el 5, en el 10%. Algo pasa en ese trayecto. Y me parece que esa representación gráfica que tiene usted, como yo me represento la organización de los trayectos, son trayectos estancos. Uno primero, el otro segundo, el otro tercero, el otro cuarto, el otro quinto. Entre uno y otro, porque buscamos qué pasa con el nivel medio, hacemos un cuadernillo, pero ¿qué pasa entre primero y segundo año? Primero esa cuestión, como para agregarla a estas charlas y a estas jornadas, ¿no? Que la permanencia es tan importante como la actividad de ingreso. Segundo, que hay buscar dentro de lo que es primer año y lo que estamos en las materias de primer año, lo que es bastante interesante, el continuo de trabajar con los chicos a lo largo del año. Y la verdad que lo que puede ser una falta, una falencia en marzo, termina supliéndose muy bien y uno lo ve que han adquirido muchísimas habilidades en diciembre. Pero uno tiene que tener, porque tiene la posibilidad de estar en el primer cuatrimestre y en el segundo, pero también tendría que existir la posibilidad de ese charla, de ese diálogo continuo entre los docentes de la misma materia, entre el primero y el segundo año, entre el segundo y tercero. Que me parece que es bastante escaso ese tipo de diálogo. Apuntando esto a fortalecer las áreas como ese instrumento para empezar a trabajar esta cuestión de la permanencia. Y por último, preguntarte, no sé cómo lo están viendo ustedes,
hay una innovación, y esto por ahí con el secretario académico puedo coincidir de que sí que va a generar un cambio, no sé si un cambio paradigmático, pero una innovación muy grande que le proponen los estudiantes. En el primer año, en el primer cuatrimestre, los chicos vienen con el ChatGPT, con DeepSeek, con Notebook LM, haciendo resúmenes de sus textos. Entonces eso, y usando la inteligencia artificial para resolver problemas. Entonces la innovación la están proponiendo otros que no somos nosotros. Y eso amerita que nosotros nos tenemos que tener dispositivos de respuesta mucho más rápido, porque ellos ya lo implementan, ya lo están usando. Entonces, todas estas cuestiones que me parece que son un montón, la única forma de resolverlo es, no sé si ustedes lo están viendo, esa era la pregunta, y cómo lo están trabajando. Trabajar no, a mí se me cruzó, pero lo dejo a un costado porque a veces uno piensa que hay cosas que pueden llegar a rozar el delirio, y ahora lo voy a decir adelante de un montón de personas y ya voy a quedar como medio loco. Pero con el uso de las inteligencias, yo pensé, en un momento dudé, dije, podría hacer un ensayo de dividir un curso de cálculo, del cálculo 1 en 2 cuatrimestres, pero de la mitad del tiempo, y poder pensar, hacer un abordaje del cálculo conceptual usando totalmente herramientas tecnológicas en las cuales lo único que pongamos en juego son los conceptos, ¿no? que implica una asíntota, que implica una derivada, que implica una integral, y que, bueno, y que se resuelvan por fuera. Y después encontrar el fundamento matemático en otro curso sabiendo lo que está. Digo, es algo que lo tengo ahí como en un costado y digo, bueno, en algún momento uno podría empezar a ensayarlo, ¿no? Y para carreras técnicas que son más cortas, con ese primer nivel tal vez basta, porque no van a avanzar científicamente, y poder decir, bueno, y en el otro nivel profundizamos de otra manera, ¿sí? Nosotros tenemos el concepto de que necesito poder hacer todos los cálculos, ¿sí?, para poder llegar al concepto, porque era inevitable, siempre fue inevitable. Si yo no podía calcular, no podía llegar al concepto, ¿sí? Si yo quería hacer el problema del álgebra, encontrar el valor de K para que este sistema sea indeterminado, tenía que aplicar un montón de cálculos y hacer todo el trabajo en el cual siempre me equivocaba en algún número y nunca me daba, no me terminaba dando, pero terminaba haciendo un ejercicio de triangulación de 3 páginas para poder hacerlo y para poder pensarlo. Y ahora podría pensar que eso lo puedo hacer de otra manera y decir, bueno, triangulame este sistema y yo después me pongo a analizar, ¿sí? Yo creo que es posible, Pero también hay que empaparse de estas herramientas y enseñar a usarlas, ¿no? Yo estoy intentando hacerlo con el análisis de datos y no son duchos en el uso de esas tecnologías, ¿sí? Yo pensé que iban a estar por encima de mí en esto y que soy bastante bruto y no ocurre, ¿sí? Pero también es una buena, no sé, a mí en algún momento cuando salía la matemática, cuando salió el programa, a mí se me dio que tomé un curso de probabilidad donde tenía un alumno y tenía 6 horas semanales que darle clase a un alumno, y convinimos con el alumno que un día de 3 horas teníamos clase de probabilidad y un día de 3 horas aprendíamos a usar la matemática. Y era un estudiante de programación y aprendimos a usar la matemática juntos. Digo, también es una buena, tal vez es una buena experiencia de ir aprendiendo sabiendo que uno está aprendiendo con ellos. También es bueno que lo vean a uno aprender, digo, ¿no? No está mal que lo vean a uno aprender y dudar también, porque de eso se trata. Pero yo no veo mal. Lo que pasa es que hay que empezar a poder discutir, ¿sí? Por ejemplo, en el análisis de datos confunde una afirmación con una hipótesis, la inteligencia artificial. Y está bueno, porque es un tema a discutir, ¿no? ¿Qué es una afirmación? ¿Qué es una hipótesis? A ver, ¿qué de todo esto lo dejo y qué de todo esto tendría que ir a indagar nuevamente? A ver si esto es cierto. Tendría que volver a preguntarle al que generó los datos si realmente en estos sueldos había horas extras y no me lo dijeron, por ejemplo. La inteligencia artificial ve que como hay más plata en un lado que en el otro, dice, seguro que esta empresa tiene horas extras, paga horas extras, ¿no? Esto salió. Comparaba sueldos y dice, estos pagan horas extras. Bueno, hay que indagar.
poder diferenciar una hipótesis de una afirmación, este tipo de cosas es formativo también, digamos, ¿no? Que es muy, muy formativo. Bueno, y estamos usando la inteligencia artificial con esto, ¿no? Si esto es verdad, es mentira, es falso, es verdadero, se acerca a la verdad que yo quiero. Bueno, todo ese ensayo de texto hoy está, digamos, minimizado, al menos en gran parte del estudiantado que ingresa en nuestra facultad. Hay un 30% que, independientemente de quién sea el que esté al frente dándole clase o ayudándolo, avanza y usa otras herramientas, y otros que son, para la mayoría de los que trabajamos nosotros, es tratar de equiparar, nivelar, ayornar, o la frase que se quiera, para tratar de darle nuevas herramientas o herramientas que a veces no las tuvieron antes. ¿Por qué no escucharon, no participaron o no estuvieron? Sí, sí. Lo que no hay que perder, yo digo, lo que uno tiene que trabajar muy en claro cuando trabaja con tecnologías es lo conceptual, que no lo puede perder de vista. Si en una cátedra, yo en una cátedra que trabajaba, una vez decidieron que si nos acortábamos un poquito, no enseñábamos regresión lineal, que nos acortábamos un poquito, que la Casio 82 traía cómo hacer un modelo de regresión. Entonces, ¿por qué no enseñamos regresión? Yo digo, pero no es muy poco tiempo para entender, es un modelo predictivo, que yo, no, hagámoslo, dijo la titular de cátedra, todos obedecimos. Entonces, en el examen le dábamos al estudiante una nube de puntos que ingresaba el par ordenado, par ordenado, par ordenado, par ordenado, buscaba la M, buscaba la B y le daba MX más B la recta de regresión. Esto lo puede hacer uno con cualquier calculadora. Y a mí se me ocurrió ponerle una pregunta maldita abajo y decir, bueno, explica qué es la recta que encontraste. Y más de la mitad contestó que era la recta que pasaba por todos los puntos. Eran 10 puntos no alineados y ellos habían encontrado una recta que pasaba por 10 puntos no alineados. Porque lo único que hicieron fue aplicar tecnología. Si uno la tecnología no la acompaña con concepto, no está enseñando nada. Está enseñando una herramienta, pero está enseñando a martillar un clavo con una tenaza, no, nada. Sí. Exactamente. Tengo un albañil que demora 3 días en construir la cucha del perro. ¿Cuánto demorarán 3 albañiles? 9 días. Y si lo carga en inteligencia artificial, que le conteste un día, va a decir, bueno, me lo dijo la inteligencia artificial, no saben qué está pasando, no saben qué están haciendo. Y entonces vuelvo al planteo del señor, ¿hasta dónde bajamos? Porque uno puede decir, listo, reconozcamos que tengo que pensar la lógica de relación inversa y relación directa, para después evolucionar a asíntota, evolucionar a un montón de cosas, pero ¿cómo cierra eso con los tiempos que tenemos? Porque otra vez, si yo tengo que ponerme y reconozcámoslo, no sé si a alguno le habrá pasado, empezar a trabajar con radianes, siendo que en muchos lados no se vio y otro está agarrado como que pi es la unidad y no un número, lleva un montón de tiempo. ¿Y cómo termino con algo, insisto, Confedi dice que tiene que salir de física con tal y tal cosa, y no llegué? Entonces la pregunta es, y creo que a eso estamos reunidos acá, los estándares de ingreso tenemos que definir un mínimo y poder trabajar con su lógica, con lo que usted dice, acomodando cosas, pero
tenemos que partir de un límite, y ese límite lo tenemos que consensuar entre, digo yo, porque la tecnología está muy buena, pero insisto, los otros días tomamos un problema y se lo tiramos a la vez al ChatGPT. Bastante malo, lo contestó mal. Y vos tenías gente que cuando lo tiraba decía, no, lo mío debe estar mal. No podía buscar el error. Y yo creo que pasa por ahí la ingeniería de hoy. Entonces, necesito cierta base para poder avanzar sobre eso. Amén de la formulación matemática y la resolución de un sistema de, creo que Excel te resuelva 9 por 9 hoy por hoy. ¿Para qué? Pero la historia es, ¿dio bien? ¿No dio bien? ¿Una matriz par? ¿Dará igual? No sé. Sí, es un trabajo pensar cómo construir, hay que construir otras trayectorias, otras formas de trayectoria, no hay duda, no hay duda de eso. Pero también es cierto que hay una cosa que es evidente, quien no tenga determinado tipo de capacidades volverá, pero yo creo los sistemas de nivelación pueden servir incluso para trabajar ahí adentro y el que no avanza con el sistema de nivelación, volver a trabajar ese sistema de nivelación hasta que haya 2 o 3 cosas mínimas que para nosotros son esenciales y fundamentales. Eso se puede pensar como un criterio. Lo que pasa es que hay que ser como muy razonable con la lista, de manera tal de que no pongamos discípulos de Einstein para atravesar y entrar al primer año de la carrera, ¿no? A veces nos ponemos tenemos la habilidad de ser pretenciosos los adultos. Buen día a todos. Primero felicitarte y agradecerte Gracias. por este diálogo fundamentalmente. Para nosotros, como verás, es muy interesante y necesario atravesar esta instancia porque nos permite decir algunas cosas, escuchar por ahí puntos de vista que no tenemos habitualmente porque son docentes o profesionales de otras universidades, y la verdad que creo que nos ayuda mucho a repensar un montón de prácticas que tenemos, que en algunos casos seguramente están bien porque no hemos llegado a este desarrollo humano sin que la educación haya hecho las cosas más o menos bien, pero en otros casos tenemos que seguirlo trabajando. Pero volviendo un poco al título de tu exposición, que tiene que ver con las competencias de ingreso, una de las cosas que estamos discutiendo en un ámbito que se llama el área de física tiene que ver justamente con esta cuestión que nos aparece a los docentes en el desarrollo de nuestras materias, física, introducción a la física, mecánica teórica, electromagnetismo, que son materias de primero y segundo cuatrimestre, que es la incertidumbre absoluta de saber con qué competencias mínimas aparecen en el aula en el primer cuatrimestre. En lo personal coincido y creo que muchos de los que discutimos por haberlo hecho en varias oportunidades, me animo a decir que coincidimos con muchísimas de las cosas que voy a decir. En el sentido de que todos los años las cohortes vienen con competencias diferentes, eso es así. El tema es que nosotros entendemos, y me gustaría en ese sentido tu opinión, que sería muy importante realizar mediciones, y uso la palabra mediciones, profesor, porque para que no parezca esta cuestión de evaluaciones que puedan terminar siendo restrictivas en relación al ingreso o un ingreso diferenciado entre los distintos estudiantes. Mediciones, no necesariamente que tengan nombre y apellido, sino que sirvan como un instrumento para poder tratar de encontrar patrones de comportamiento, competencias comunes. Estas competencias, todas las cohortes en los últimos 10 años siempre ha estado más o menos en este nivel, estas no, y que de alguna manera nos permitan llevar adelante como institución alguna política relacionada a mejorar esa situación
o tratar de suplementarla o complementarla o adaptarla, ayornarla, como recién decía Claudio, la palabra que corresponda, o que definan los especialistas en esos temas, y poder tener algún nivel de certeza. Vos entendés que las mediciones que se pueden hacer, llamarle diagnóstico si querés, son importantes que se hagan a nivel institucional, que esas se sostengan en el tiempo, que nos pueden llegar a servir de acá a 2 o 3 años como para tener una idea generalizada, obviamente, y nos permita poder avanzar con esta cuestión y que a la hora de los BIEF en el aula nos aparece como problema y nos dificulta a llevar adelante los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que el conocimiento de quién es el estudiante, cómo piensa y cómo construye conocimiento es esencial y para sostenerlo hay que sostenerlo en el tiempo. Hay que ir viendo experiencias y distintas estrategias, ¿sí? Nosotros alguna vez nos tomamos un atrevimiento que nos costó mucho trabajo después procesarlo, pero fuimos 3 profesores a presenciar un aula de matemática del curso de nivelación. Daban mucha clase en ese momento, yo reconozco, daban mucha clase, escribían mucho en el pizarrón, y nosotros fuimos, nos sentamos atrás y copiamos, registramos todo lo que había pasado en la clase, y cuando terminó, hizo un recreo y le pedimos a todos los cuadernos, y nos fuimos a la fotocopiadora y fotocopiamos todo lo que habían levantado de clase. Todo lo que habían levantado de clase para ver qué habían levantado. Y en realidad, que salvo honrosas excepciones, 1 o 2 adentro de cada curso, lo que estaba en los cuadernos era exactamente lo que el profesor había escrito en el pizarrón y no había una sola acotación al margen. Esta manera de que nosotros escuchamos, miramos, que es una formación que tenemos de otra época, que somos analógicos y de letra cursiva, digamos, ¿sí? Somos de la era de la letra cursiva, eso se perdió. Está bien. De todas maneras, el tener un conocimiento a largo plazo de cómo vienen los estudiantes no te fundamental. permite modificar esas prácticas que hoy todos reconocemos que por ahí no sirven. Sí. Ahora, si no lo hacemos, me da la impresión a mí, no está institucionalizado ese proceso, aparece la cuestión personal. Yo creo que pasa tal cosa, yo creo que los estudiantes vienen de tal forma, yo creo que los estudiantes saben esto y no saben esto, y tomamos decisiones en el aula que tienen que ver más con lo personal o con nuestras creencias, que vos muy bien y yo coincido, mencionabas anteriormente, y no con una mirada analizada, institucionalizada, discutida y por ahí, no en los ámbitos de los propios docentes, más allá que nosotros creemos que el docente tiene que tener una voz importante, sino coparticipada con otros profesionales de otras disciplinas, que obviamente en estos temas saben mucho más que nosotros. Yo me acuerdo de una experiencia que hicimos que la sostuvimos durante mucho tiempo. Después, a veces el equipo docente no quiere hacerlo más. Pero nosotros tomábamos en los parciales del seminario, que los tomábamos en hoja cuadriculada, les decíamos que tenían que contar del borde de la hoja hacia abajo 10 cuadraditos y trazar una línea larga. Y que esos 10 cuadraditos, en esos 10 cuadritos estaban habilitados para escribir toda la información que ellos consideraran relevante para resolver la evaluación. Es decir, lo que llamaban el machete legal, ¿sí? La información que uno saca de ese machete es impresionante, porque uno empieza a poder analizar qué es lo que el estudiante valora o cuál es la configuración que el estudiante tiene del conocimiento que tiene que dar cuenta. Y es una información valiosísima. A veces copian el que no puede entender qué es lo que tiene que hacer, copia lo que está en la carpeta, otros... no sé, uno puso, no sé qué, si tal cosa sube, si no baja, y
Y yo le dije, ya sé que no tengo derecho a preguntarte qué es lo que escribiste, pero contámelo. Y me dijo, no, esto era en una prueba, que como era un análisis funcional, él me dijo, es lo único que yo nunca me acuerdo, entonces lo escribí porque nunca me lo acuerdo. Pero otros escribían cosas centrales, conceptuales, como para no equivocarse, y otros transcribían información que después no podían usar, ¿no? Pero esto era una herramienta interesante porque uno, una vez que termina de elaborar eso, puede mirar lo que escribieron y puede hacer una valoración realmente de cuál es la creencia de ellos de lo que hay que saber para poder resolver esa prueba, ¿sí? Y es una información muy interesante, es una buena estrategia. Es una buena estrategia. Es más de tipo cualitativo como análisis, pero tener una respuesta cuantitativa es importante. Lo que hay que hacer es una evaluación muy puntual, donde uno sepa, tenga muy en claro si responde tal cosa, los tipos de confusión, y poder hacer un análisis riguroso de eso que se hace, y no con el bien o el mal, ¿no?